está prácticamente terminada eh, nuestro programa, eh, como nunca. Y bueno, esperemos entonces, igual nosotros no significa que no vamos a tener más clases, sí vamos a aprovechar ahora las clases para prepararnos para el segundo parcial y para el recuperatorio y para el trabajo integrador, aquellos que todavía no presentaron. De los que presentaron solamente pude ver algunos, están bastante bien en líneas generales, algunos muy parecidos. Eh, Son 31 aglomerados, 31 aglomerados. Son, a ver, si mal no recuerdo, a ver, déjenme un ratito la base, son un montón de variables, son, bueno, digamos que son como más de 100 variables, pero las que se entienden y las que se suelen usar son como 30. Entonces, 30 aglomerados y 30 variables para que dos trabajos elijan el mismo aglomerado y la misma variable es mucha coincidencia. Mucha coincidencia. Puede Profe, una ser, duda. sí, pero es mucha coincidencia. Profe, ¿Sí? una duda. ¿Sí? ¿Quién? ¿El trabajo le tenemos que presentar sí o sí el día de la fecha que hay que presentar o podemos presentarla ahora ya para que No, revise? ya hay gente que presentó. La presentación está habilitada desde, creo que yo subí el día que yo subí el trabajo, no sé, no me acuerdo si era 14 de octubre, no me acuerdo, al día siguiente ya estaba habilitado. Sí, hay gente que creo que tengo, tendría que ingresar, pero tengo como 5 trabajos presentados. Ah, entonces si yo le presento y si hay algo que corregir, me lo devuelve, Sí, 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 así sí, ya para sí, la fecha de presentación. exactamente, sí. Ah, bueno, Sí, bueno, profe. siempre Gracias. para el aula, ¿no? Sí, Siempre para el aula, sí. Sí, mejor si presentan antes, no tanto por lo que haya que corregir, sino porque a veces uno quiere subir el archivo y no se no puede. le dejan subir, porque supera la capacidad, supera el tamaño, pero en realidad no es porque supera el tamaño, porque ustedes tienen creo que una capacidad de 20 megas, 8 o 20 megas para subir. Y a veces el archivo no tiene ni un mega y lo mismo no te deja subir porque te dice que superó el tamaño. Y mentira, es porque el sistema está colapsado y no funciona. Entonces uno va probando en otro horario y ahí sí pueden subir. Yo me pasó con los trabajos que yo le fui dejando, es decir, con los PowerPoint, los primeros PowerPoint no los podía subir y tenía un espacio enorme yo para poder subir, pero no me dejaban subir. Hasta que probé en otro horario, probé a la noche, tarde a la noche, y ahí sí subió. Así que también cuando el aula virtual, cuando el sistema se le da la gana, te acepta, y si no, a ver, tengo acá presentado 10 me presentaron. Así que bueno, estamos todavía a tiempo, así que nos queda incluso esta clase y la del otro jueves para poder ajustar algunos detalles. Yo ahora voy a mostrarle nada más que el cierre de indicadores, algunas interpretaciones y después alguno que otro análisis con la base de datos. Y quedo abierto a la sugerencia, si ustedes quieren algún punto en particular, digamos, del trabajo práctico, el número, el quinto, el cuarto, lo que sea, lo podemos mirar, ¿sí? Así que aprovechen y pregunten. A ver, Profe, voy a compartir pantalla. ¿Sí? una pregunta sobre el integrador. En los puntos que piden cuadros, ¿hay que explicarlos con palabras también después? Porque yo solo puse los cuadros. No, creo que no. Si hay una pregunta donde dice interprete, No, no dice ahí ninguno sí. por eso. Pero no, si dice presente en un cuadro, Ah, no. perfecto. No porque, ¿sabes por qué? Porque en realidad si yo te presento un cuadro, si yo hice todo el cálculo y te pongo el cuadro, ahí sí te voy a pedir que vos interpretes, pero si vos ya hiciste el cuadro, o sea, para poder haber hecho el cuadro tuviste que haber interpretado. Entonces yo entiendo que no es necesaria la interpretación. Ah, En este perfecto. caso no considero. Ok. Bueno, Profe, a ver. una duda. Sí, pregunten. Para el punto 4 sobre el integrador que dice elegir un nivel educativo y obtenga el porcentaje de mujeres que han alcanzado ese nivel.
Yo no entendí cómo hay que hacer el cuadro, pero hice el nivel educativo. Yo tomé como aglomerado La Rioja y después interpreté, elegí como nivel educativo secundario completo y le interpreté diciendo que el 0,51% de mujeres ha alcanzado el nivel secundario completo. ¿Eso estaría bien o es de otra forma hacer la tabla de ese punto? Así como lo planteas, creo que está bien. Creo que está bien. Hay que ver cómo lo interpretaste, porque los otros días ya, en la semana pasada, me preguntaron porque se había interpretado de otra forma. A ver, un poquito, Sí, porque vamos. dice elige un nivel educativo y yo tomé Sí, eso como hacer la tabla y sí. después ver en la tabla elegir un nivel e interpretarlo después. Y eso fue lo que yo hice, abajo le puse. Claro, vos elegís un nivel, ¿sí? Claro. Ese nivel va a tener una cierta cantidad de personas que hayan cumplido ese nivel. Pero después de esa cierta cantidad de personas, vas a ver cuántas son mujeres. Ujú, sí, y Fíjate. después la interpreté así tal cual. Claro, vamos a suponer, vos decís, elige un aglomerado. Aglomerado, vos dijiste, no, no me acuerdo los códigos, pero bueno, ¿te acordás vos el código? Eh, La Rioja. la Rioja de 35 si no me equivoco. Bueno, ahí está, 35, perfecto. Aglomerado 35. Nivel educativo, educativo, eh, no sé qué elegiste, secundario, ¿no? Completo. Yo primero hice el cuadro de nivel educativo de todo el país, puse varones, mujeres y después con la tabla fue que interpreté. Ah, vos hiciste el nivel educativo de las mujeres. Sí, claro, porque yo no Claro, sabía no. cómo No, elegir entonces al el revés. cuadro. Sí. No, no, no es así. Ahora te voy a mostrar, pero te voy a hacer un esquema. Vos primero, tu primer filtro tiene que ir al aglomerado. Vos vas a trabajar solamente con el aglomerado 35. Tu segundo filtro va a ser el nivel educativo. Solamente vas a trabajar con, digamos, universitario completo. Digamos. Universitario completo, por ejemplo. Entonces vos vas a tener acá dos filtros. Del total de la población, ¿sí? Del total país, vos vas a elegir solamente los de La Rioja, es decir, acá, este conjunto, son todos los que te interesan. Dentro de este conjunto vas a elegir solamente los que tienen nivel universitario completo. Y de todo este conjunto, este va a ser tu 100%. Este va a ser tu 100%. Y de este 100%, ahí vos me vas a decir eh, qué porcentaje son varones y qué porcentaje son mujeres. Ese sería más o menos el esquema. El 100% son todo el país, los 31 aglomerados, que sería este, que sería 31 aglomerados, total país. De acá vos elegís solamente los del aglomerado La Rioja. ¡Ey! ¡Ey! Y del aglomerado La Rioja elegís este conjunto que está acá, este conjuntito que sería nivel universitario completo. Y de ahí recién te fijas cuántos son varones y cuántas son mujeres. Entonces te va a quedar así. Te va a quedar un cuadrito muy sencillo donde vas a tener nivel educativo. Acá vas a tener voy a hacer todo de vuelta para. Va a ser simplemente así. Un cuadrito donde vos tengas eh, porcentaje de personas que han alcanzado el nivel universitario completo según sexo. Y entonces, ¿qué voy a tener?
nivel universitario completo, varones y mujeres. Y acá vas a tener, no sé, 51% y acá vas a tener 49%. ¿Sí? Pero fíjate que no tenés dos variables, tenés una sola variable que es sexo. ¿Por qué? Porque lo otro no es variable porque vos ya estás filtrando, ya estás diciendo, bueno, voy a estudiar solamente el aglomerado La Rioja. Entonces el aglomerado ya no es una variable. De este aglomerado voy a elegir solamente los que tienen universitario completo. Entonces el nivel educativo ya no es una variable. Vos la estás fijando a esa variable. Y de ahí, una vez que vos tenés universitario completo, ahí vos te vas a fijar en la variable sexo. Ahí sí la variable es sexo. ¿Sí? Podrías haberte fijado, en vez de variable sexo, por ejemplo, variable edad. ¿Cuáles son las edades de los que tienen universitario completo? ¿Cuáles son las condiciones frente al empleo? Si son empleados, si son desempleados, si son, no sé, ocupados, jubilados. Pero a vos te interesó, o según la consigna pedías, solamente sexo. Si querés lo hacemos ahora dentro de un ratito, Sí, así cerramos la para idea. ver cómo es y entender mejor. Claro, porque lo que yo entendí, como vos me explicaste, es que vos tomás el aglomerado La Rioja. Dentro del aglomerado La Rioja buscas todas las mujeres. Y del 100% de mujeres vas a ver cuántos tienen nivel universitario completo. No es ese el porcentaje. No, Porque vos estás tomando solamente las mujeres. no. Y de las mujeres vos tenés, este porcentaje tiene primario completo, este tiene secundario completo, este tiene universitario completo, este tiene posgrado. Entonces vos estás diciendo, este sería el porcentaje de mujeres que tienen universitario completo. Sí, si vos tomas el 100% de mujeres, si ese es tu 100%, entonces fijarse cuántas tienen universitario completo, ese sí es el porcentaje de mujeres que han llegado al secundario completo, perdón, al universitario completo. Pero en este caso no es eso lo que quiero. Yo quiero cortar en universitario completo. Quiero que ese sea mi 100%. Y de ese 100%, ahí fijarme cuántas son mujeres. ¿Se entiende? Es al revés de lo que me explicaste. Pero bueno, lo Sí, hacemos igualmente. sí, profe. Bueno, voy a compartir el PowerPoint. Está acá. Profe, yo en ese caso, por ejemplo, bueno, yo para mi trabajo elegí el aglomerado 9, que es Comodoro Rivadavia, que es Chubut, Sí. y bueno, lo que yo hice fue sacar el total de personas con nivel educativo 6, que ese fue lo que yo elegí. El nivel educativo 6 es el estudio universitario completo. Uh-huh. Lo que yo hice fue sacar el total de personas con nivel educativo 6 y el Bien. total de mujeres con nivel educativo 6. Y Así ahí es. dividí esos dos y Sí, después multipliqué por 100. ¿Está bien así? exactamente. Ese es. Bien. Perfecto. Muy bien. Para entonces cerrar con los indicadores, voy a poner a grabar. Recording in Bueno, para progress. cerrar con esta unidad que trata acerca de los indicadores de uso frecuente, vamos a hacer un breve repaso, habíamos hablado de tasas, razones y proporciones, y el indicador que más tiempo le dedicamos fue a la tasa, justamente porque lo que nosotros más vamos a ver en los medios de comunicación, en las publicaciones, en los anuncios, son justamente las tasas, porque es una medida que se obtiene de algún fenómeno en particular donde yo estoy visiblemente interesado. Por ejemplo, muchos, ahora se va a notar mucho en esta época de elecciones, que todas las culpas o toda la propaganda, en muchos casos, se habla en base a indicadores. Por ejemplo, la oposición dice, o un grupo
opositor dice, bueno, en Argentina el 42% son pobres. La parte oficialista dice no, pero no es el 42%, sino que son el 42% de las familias, no de las personas. Ahí ya cambia la interpretación. Por ejemplo, en Argentina hay 20, hoy creo que salió, o no, estos días salió la tasa de desocupación. Y entonces uno puede decir, a ver, voy a usar la tasa de desocupación para hablar de Formosa. Y si ustedes miran la tasa de desocupación, la de Formosa es la más baja. La más baja entre Chaco, Corrientes y Formosa. Chaco, Corrientes, y perdón, Misiones, que son las 4 provincias del NEA, Formosa que tiene la tasa de desocupación más baja. ¿Qué significa? Y bueno, yo puedo hacer la siguiente interpretación, que hay mucho empleo. ¿Sí? Hay mucho empleo. Pero también está la otra cuestión. ¿Qué significa estar desocupado? Y ahí fue la pregunta que habíamos, discutimos la vez pasada. Es aquella persona que no trabaja, ¿sí? Pero, a ver, de todos ustedes, hay muchos que no trabajan. Pero no es que no trabajan porque no encuentran trabajo, no trabajan porque están estudiando, ¿sí? Porque no necesitan trabajar, porque, bueno, viven con sus padres y no necesitan trabajar porque ellos priorizan que estudien. Entonces, yo no puedo decir que un alumno de ustedes, uno de los 100 estudiantes que no trabaja es un desocupado. Para que sea un desocupado, una persona tiene que no estar trabajando y tiene que buscar empleo. ¿Se entiende? Tiene que buscar empleo. Entonces, si yo busco empleo y no encuentro, entonces soy un desocupado. Si yo no trabajo, pero no me importa tampoco porque no quiero trabajar, ¿sí? Porque me mantienen mis viejos, no soy un desocupado. ¿Sí? Los dos, ninguno de los dos trabajamos. Pero aquel que busca es un desocupado. El que no, no lo es. Y después está la otra cuestión. Muchas veces uno busca empleo y ya cuando ya no busca, como que se cansó de buscar, cuando le hacen la pregunta, dice, ¿buscaste empleo en la última semana? No, no busqué. La última vez que busqué fue hace un mes y ya me cansé de buscar, recorrí por todos lados, no encontré, entonces dejé de buscar. Esa persona es un desocupado, pero no va a registrarse como desocupado porque no buscó empleo en la última semana. Entonces, volvemos todo a lo mismo. Cuando uno quiere interpretar a la ligera un indicador, enseguida cae con lo conceptual. ¿Cómo yo sé el porcentaje de desocupados? Bueno, porque se saca de esta encuesta que nosotros estamos analizando, de ahí se saca. Entonces, lo bueno que nosotros tenemos ahora es que ustedes al tener esta herramienta de análisis estadístico, como es el Infostat o como es Excel, basta que sepamos el significado de cada indicador, qué significa desocupación, qué significa mortalidad infantil, bueno, eso no lo van a poder sacar, pero el significado de esos indicadores, y ustedes mismos los pueden replicar. ¿Sí? Ustedes mismos lo pueden replicar, lo pueden calcular para ver si lo que nos están diciendo es cierto. Entonces, muchas veces la pelea esta por los números es que uno lo interpreta de una forma y otro lo interpreta de otra forma. Y en realidad, cada uno interpreta como le conviene, según su beneficio. Por ejemplo, cuando se habla de inflación, cuando en Formosa la inflación es alta, bueno, se utiliza ese número como para darle un palo a Formosa. Pero cuando la inflación es baja, y bueno, se buscará otro indicador. Y aquellos que trataban de no hablar de inflación, cuando Formosa le da un número bajo, entonces ahí sí usan ese número para decir que estamos bien. O sea que conocer los datos, de dónde provienen, cómo se obtienen, es muy importante porque eso me permite hacer mi interpretación y no escuchar la interpretación de los medios de comunicación. Porque si yo prendo la tele y pongo TN, por supuesto me van a dar todos los números que tiran para hacia un lado. Si yo miro la TV pública, los números van a tirar todos para otro lado. Y lo peor de todo, que ambos tienen razón, porque cada uno elige sus números para poder mostrarlos. A mí no me conviene hablar en este momento de, por ejemplo, de mortalidad infantil, porque
estamos muy mal, tenemos muy alta tasa de mortalidad, no vamos a hablar de eso. Entonces vamos a hablar de empleo. ¿Por qué? Porque estamos bien en empleo. Dentro de 6 meses mejoramos la mortalidad infantil, es decir, bajó. Entonces vamos a hablar de eso. ¿Se entiende? Y acá justamente le estoy mostrando un ejemplo. Miren, esta es la tasa de mortalidad infantil. Una tasa, como les comenté, muy sensible, porque habla de los niños que mueren antes de cumplir un año. ¿Sí? Antes de cumplir un año. Y muchas de estas muertes se le atribuye a cuidados de la madre durante el embarazo. Y si bien eso le compete a la madre, pero bueno, hay un sistema sanitario que debe comprometerse a tener esa asistencia, de darle los tratamientos, de darle la formación también, porque muchas veces uno no es que no toma las vitaminas o no se hacen los controles porque no le interesa, es porque no sabe. Como no le duele nada, entonces no se va al médico. Bueno, también esta parte se le atribuye mucho al sistema sanitario público. Entonces, tener una mortalidad infantil alta implica un sistema sanitario deficiente, y por eso es muy sensible esta tasa cuando uno habla. Y acá está la definición. La definición del niño menor de un año en un determinado año calendario, dividido la cantidad de nacidos vivos en ese mismo año, siempre hablando de un lugar geográfico, en este caso provincia de Formosa, o puede ser el país, o puede ser, no sé, un distrito sanitario. Saben ustedes que la provincia se divide en distritos sanitarios. Está el distrito 8, acá tenemos el distrito 2, 3 y 4, no, perdón, distrito 1, hay un montón de distritos. Y se puede calcular también cuántos nacieron en el año 2020, cuántos niños nacieron vivos en ese año y cuántos murieron antes de cumplir un año. Entonces yo saco la tasa de mortalidad infantil para un distrito solamente. Y este es el gráfico que justamente hace referencia a lo que les comentaba recién. En verde está la tasa de mortalidad infantil para Formosa y en azul la tasa de mortalidad para Argentina, o sea, incluyendo Formosa, por supuesto, pero es simplemente para comparar cómo estamos a nivel nacional. Y fíjense que siempre la tasa de mortalidad infantil está más alta en Formosa que el promedio nacional. Y seguramente estará acá como nosotros, un poquito más alto, quizás estará Chaco, a lo mejor estará Corrientes. Por acá abajo debe estar Buenos Aires, Neuquén. Normalmente esas provincias tienen una baja tasa de mortalidad, pero bueno, en promedio sería este azul. Si uno mira esta tasa, yo puedo hacer dos interpretaciones. Una interpretación es, mirá, en Formosa, fíjate en Formosa cómo se ocupa de la salud, de la mortalidad infantil. Siempre dio por encima del año 2009, y no miramos para atrás, pero es más o menos así también, siempre la mortalidad infantil es mayor en Formosa que el promedio del país. Siempre es mayor. ¿Sí? Ese es un palo. ¿Por qué? Porque, bueno, estamos mal. Pero la otra mirada es, fíjate cómo Formosa sí se preocupa. Porque fíjate los niveles de mortalidad. Teníamos 20 defunciones por cada 1000 nacidos vivos. Después bajó un poquitito, después subió más de 20, digamos 21, por decir un número, ¿no? 21, puede ser 21,5. 21 niños que fallecen antes de cumplir un año por cada 1000 nacidos vivos. Pero a partir de ahí, fíjense cómo fue bajando. Después del 2015, bueno, aumentó un poquito. Pero cómo fue bajando durante 1, 2, 3, 4 años consecutivos. Entonces yo puedo rescatar esto como un aspecto positivo, en el sentido de que cuando la tasa de mortalidad infantil fue alta, nuestro punto de partida era muy, muy malo, fuimos bajando incluso más que lo que bajó el país. Miren la distancia que hay. Acá este número podría ser 12 y este es 21. De 12 a 21
hay 9 puntos porcentuales. Pero acá, en este año, digamos 2015, esto sería 9 y esto sería 12. Entre 9 y 12 hay una diferencia de 3 puntos porcentuales. Entonces, esta brecha enorme que está acá se achicó considerablemente en todo este tiempo. Entonces, acá hubo una intervención que permitió bajar este nivel. Entonces, fíjense cómo yo, usando los mismos datos, el mismo gráfico, puedo hacer dos interpretaciones, ¿sí? Una mala, diciendo que estamos peor que a nivel país, otra buena, diciendo que empezamos muy mal y mejoramos, y usando los mismos datos. O sea que todo va a depender de qué radio escuche, de qué red social esté mirando, o mejor dicho, de cuál sea el emisor. De cuál sea el emisor. Si yo quiero ponerme en la postura del Estado, seguramente voy a decir, mira cómo fuimos mejorando. ¿Viste? Esto significa que pusimos nosotros nuestro trabajo y bajó. Del otro lado, ¿qué diría? Miren, tantos años Formosa nunca pudo mejorar, o sea, nunca pudo estar por debajo del nivel nacional, siempre estuvo por encima en este aspecto. ¿Ven? Ahí están las dos miradas de un mismo conjunto de datos. Entonces ustedes tienen que saber mirar estas dos, tener estas dos interpretaciones, porque así ustedes van a poder tomar su criterio. Les iba a decir que siempre en este caso, cuando uno habla de estas líneas de tiempo, hay que ver el punto de partida. Y esto tiene también que ver con educación. ¿Sí? En educación ustedes tienen más que yo van a saber, de cómo atender a la diversidad. Entonces, si yo propongo que todos en primer grado aprendan a leer, y llego a fin de año y veo que solamente aprenden a leer 8 de cada 10 o 7 de cada 10, bueno, significa que esos 3 no alcanzaron los objetivos. Pero la pregunta tiene que ser, ¿todos partieron del mismo punto o no? O sea, ¿todos vinieron a la escuela con un cierto conocimiento previo como para que yo pueda enseñarles a leer o no? No, vino uno que a lo mejor tenía problemas directamente para hablar. Otro que a lo mejor estaba muy bien estimulado de su casa y no le costó mucho aprender a leer. Vino otro que ya sabía leer. O sea, ¿tenemos el mismo punto de partida? No. Entonces, la equidad tiene que ver con esto, con darle la oportunidad a todos, pero darle la oportunidad a aquel que está detrás, la oportunidad de llegar al primer lugar o al segundo o al lugar donde van a llegar los compañeros. Entonces, si yo les tengo que hacer que ustedes miren a través de una muralla, pues la muralla es muy alta, y ustedes no pueden ver del otro lado. Ustedes todos tienen una estatura distinta. Entonces yo no les puedo dar la misma silla a todos, la misma escalera para que se suban. Aquel que es alto, y le voy a dar una silla no muy alta, porque ella tiene una altura que va a alcanzar a mirar del otro lado de la muralla. Aquel que es chiquitito, sí, le voy a dar una silla más alta, para que tenga la posibilidad de llegar. Entonces siempre es bueno mirar el punto de partida para poder evaluar a dónde llegamos. Es fácil hablar con los números finales, pero ¿de dónde empezó? Alguien, por eso algunos dicen, festejan porque sacan un 6, pero ese 6 no saben el valor que tiene para aquel que empezó el año y no sabía ni cómo usar la calculadora. ¿Sí? Es un valor enorme. Aquel que ya viene canchero, y claro, obviamente el 6 es una nota hasta ahí. No, como que podría dar más. Bien, y para seguir con esto, ahí está, para dar un cierre, estos son los datos oficiales del año 2017. Tasa de mortalidad infantil en Formosa, año 2017, 16 por 1000. Y tasa de mortalidad en Argentina, el mismo año, 9 por 1000. A ver, ¿quién me puede interpretar el primer número, el 16 por 1000? ¿Quién me hace una interpretación? Recuerden que el denominador, les voy a poner la formulita, es esta. Nacidos vivos, y el numerador son las defunciones. Entonces ahí yo tengo que interpretar ese 16 por 1000. ¿Qué significa? Les voy a anotar acá. Si lo tienen la... Es
significa que de 1000 personas, 16 son las que mueren de los niños. Escuché que alguien hablaba, pero no entendí lo que dijo. A ver si puedes repetir, por favor. ¿Ahora se me escucha bien? Ahí escuché, sí. Que de 1000 solo mueren 16 niños. ¿Eso puede ser? Bien, te falta un poco de precisión. Está bien como empezaste a decir, de cada 1000. Bueno, ahí cuando vos decís de cada 1000, tenemos que hablar de esto. ¿Cuál es mi base? ¿De cada 1000 qué? Niños nacidos vivos. Los nacidos vivos. Exactamente. Nacidos vivos. De cada 1000 nacidos vivos. En el 2017. De cada 1000 nacidos vivos. ¿Qué pasa de cada 1000 nacidos Hay vivos? 16 defunciones de niños menores de un año en 2000, ¿o no? O ver. 16 tiene la probabilidad de morir. De cada 1000 nacidos vivos, Sí. hay 16 que, no sé, no sé cómo, Mueren. cómo- Que sí, que mueren. 16%. No. Cuando yo digo de cada 1000, ya el porcentaje ya no va más. Por eso fíjate el símbolo. De cada 1000 nacidos vivos en la provincia de Formosa en el año 2017, 16 corren el riesgo de morir antes de cumplir un año. ¿Entienden? O sea, mi total son los nacidos vivos. Mi total son los nacidos vivos. De cada 1000 nacidos vivos, 16 de ellos mueren antes de cumplir un año, en el año 2017 en la provincia de Formosa. Nunca se olviden eso porque, como les insistí la clase pasada, ese número, este numerito 16, ¿sí? Así pelado, no tiene mucho significado. ¿Por qué? Porque puede ser de otro país o puede ser del año 1970. O sea, cualquiera de las dos situaciones no van con lo que yo estoy buscando. Entonces, de cada 1000 nacidos vivos, 16 corren el riesgo de morir antes de un año en la provincia de Formosa en el año 2017. Recuerden que estas tasas, ese 16, surge de un cociente de todas las personas que ya fallecieron, de todos los niños que ya fallecieron antes de cumplir un año. Los divido por la cantidad de nacimientos que se produjeron, de nacidos vivos, obviamente, y eso me da 16. O sea que ya ocurrió esto. Pero, si ya ocurrió, ¿qué sentido tiene que yo lo esté interpretando? Bueno, esta tasa lo que hace es medir el riesgo de mortalidad infantil para un niño que nace en la provincia de Formosa en este año, en ese año 2017. ¿Sí? Que generalmente no cambia mucho al otro año. ¿Sí? En realidad sí, baja, suele bajar. Y en este año bajó bastante, pero mide el riesgo de morir. Entonces es como que yo hable de la teoría frecuencial de la probabilidad. Cuando uno habla de probabilidad frecuencial, yo hago un ejemplo y digo, ¿cuál es la probabilidad de aprobar estadística? Y en principio hay dos notas posibles, aprobado y desaprobado. Hay dos eventos posibles, aprobado y desaprobado. Entonces la probabilidad de aprobar es 50%. Bueno, pero todos sabemos que no es así. Entonces yo digo, voy a mirar los antecedentes que hay. A ver, ¿cuántos se presentaron a rendir? Y se presentaron a rendir 1000 estudiantes. 1000. ¿Y cuántos aprobaron? Y aprobaron 800. Ah, bueno, entonces la probabilidad de aprobar es 800 sobre 1000, que sería 80%. Bueno, esto es más o menos lo mismo. A partir de los nacimientos que se produjeron hasta mitad de año del 2017, los que han fallecido fueron 16 niños. De cada 1000 han fallecido 16 niños. Y eso me da una alerta.
Si yo en otra provincia veo que este número es 4, y obviamente allá la situación está mejor. ¿Eso sería como Sí, una así que, estimación o no, profe? no es una estimación porque en realidad las defunciones y los nacimientos están registrados, ¿sí? Esto no se saca de la base de datos que nosotros hemos trabajado porque no es una encuesta. Nadie pregunta esto en la familia, ¿sí? Esto se saca de registro porque vos te vas a tener tu hijo, te vas a la maternidad, te vas a un sanatorio privado y automáticamente te dan un certificado de que tu hijo nació vivo. Vos con ese certificado te vas al registro civil y lo anotás. Sí, este se llama fulano de tal, y ahí te dan el DNI. Pero ¿qué pasa? Por más que vos no le anotes nunca a ese niño, el hospital lo tiene registrado y queda en un sistema que no recuerdo cómo se llama ahora, un sistema de registro así a nivel hospitalario, donde quedan registrados cada nacimiento vivo en toda la provincia, en todo el país en realidad. ¿Cómo se llamaba este sistema? Se llama CISA se llama. CISA, Sistema Integrado, no me acuerdo muy bien qué significan estos, Sistema Integrado Sanitario Argentino, algo así. Sistema Integrado Sanitario Argentino, bueno. Y ahí se registra todo. Entonces yo cargo un sistema y vos después le anotás o no la anotás al registro civil y no, eso ya no importa porque ya está acá registrado. Ahora, se produce la defunción de ese niño y también queda registrado. También queda registrado. Entonces ahí uno cuenta los nacidos vivos y las defunciones. O sea que es un registro poblacional, no es estimación. Estimación es lo que nosotros sacamos de la encuesta permanente de hogares. Por ejemplo, ¿qué porcentaje de los que tienen universitario completo son mujeres? Eso es una estimación. Porque ustedes tienen una muestra, ahí analizaron una muestra ustedes. Esa base de datos es una muestra, no es la población total. El año que viene vamos a tener un censo donde ahí vamos a tener datos poblacionales, porque el censo le toca a todos. La encuesta le toca a los que fueron seleccionados nada más. Pero el año que viene, más precisamente el 18 de mayo, vamos a tener el censo. ¿Sí? Ahí vamos a tener más datos poblacionales. Hasta ahora el último censo fue en el año 2010 y bueno, se conocen desde ese censo cuántos habitantes somos en Formosa. Profe, ayer hizo 11 años de ese censo. Ah, sí, tenés razón. Sí, tenés razón. Ayer hizo 11 años, exactamente. Se iba a hacer el año pasado, el 28 de octubre. Estaba previsto para ser el 28 de octubre del año 2020, porque se hace cada 10 años, ¿no? Y bueno, a raíz de la pandemia se pasó para el año siguiente, pero recién se decidió hace poco, creo que Profe, y a raíz de la pandemia van a cambiar también los números de estadística, digamos, en este censo que se viene. Sí, pero sí, van a cambiar, pero fíjate que la pandemia fue un año de 11 años que pasaron entre un censo y otro. En realidad, los números de la pandemia, para poder ver los efectos, no hace falta que haya un censo. Se puede saber con los datos de la EPH nomás. En la encuesta permanente de hogares, fíjate, hace poco salió la publicación de pobreza. Y cada 6 meses sale una publicación de pobreza. Entonces, desde el primer semestre del año 2020 al segundo semestre del año 2020, subió un montón la pobreza. Ahí ya se vio un efecto, subió un montón la pobreza, subió un montón el desempleo, ¿sí? Bajó mucho, por ejemplo, el consumo de ciertos productos, hablemos porque hay otros productos que se consumieron más que todos, pero bueno, ya los números empezaron a cambiar muchísimo desde el año 2019 al año 2021, porque en el medio estuvo esta epidemia, así que no hace falta el censo para darme cuenta. El censo hacen preguntas acerca de las condiciones habitacionales y de cuántas personas. O sea, es un censo muy cortito. Lo que sí lleva tiempo es esta encuesta permanente de hogar.
Bueno, y hasta ahí es todo lo que sí usted va a tener que practicar. Esto ya vamos a dejar para la práctica, la interpretación de estas tasas. Entonces mi objetivo es que ustedes puedan hacer esto. Por ejemplo, yo les digo, en Formosa, en el año 2020, la tasa de escolaridad es del 90%. Y ustedes me dicen, ¿qué significa esto? Bueno, saber el significado de este 90% implica conocer qué es la tasa de escolaridad. Y conocer la tasa de escolaridad implica saber qué se pone en el numerador y qué se pone en el denominador. En el numerador es población en edad escolar que asiste efectivamente a la escuela. Población en edad escolar que asiste efectivamente a la escuela. Y en el denominador pongo población en edad escolar. ¿Sí? Entonces, si a mí me dicen 90%, yo voy a decir, de cada 100, porque dije por ciento. Hoy, como decía 1000, dije de cada 1000 nacidos vivos. Ahora digo de cada 100. ¿De cada 100 qué? Y bueno, comienzo a leer de abajo. De cada 100 personas en edad escolar, 90 de ellas asisten efectivamente a la escuela en Formosa en el año 2020. ¿Sí? De cada 100 personas en edad escolar, 90 asisten efectivamente a la escuela. Ya no digo 90%, porque es una redundancia. Si digo de cada 100 personas, el 90% es una redundancia. Entonces, si de cada 100 personas en edad escolar, 90 asisten efectivamente a la escuela. Por ejemplo, digo tasa de letalidad por COVID, por ejemplo. Supongamos que no sé cuánto es la tasa, voy a poner cualquier número a los efectos de interpretar, pero ustedes van a buscar y seguramente no es este número, pero vamos a suponer. Tasa de letalidad por COVID-19 es 2%. Para poder interpretar este numerito tengo que saber cómo se construye la tasa de letalidad. Y la tasa de letalidad es defunciones por, digamos, COVID-19 sobre enfermos de COVID-19 en Formosa en el año 2020, por ejemplo. ¿Sí? O en Argentina en el año 2020. Entonces esto sería que de cada 100 enfermos por COVID, 2 corren el riesgo de morir o 2 mueren. O podemos decir, hay 2 de cada 100 enfermos de COVID mueren. O hay 2 muertos por cada 100 enfermos de COVID. Que no es lo mismo la tasa de mortalidad, donde acá voy a poner, recuerden, la población expuesta a riesgo. O sea, todas las personas. Entonces, de cada 100, de cada 1000 personas de Formosa, 2 corren el riesgo de morir por COVID. Pero en este caso hablamos de tasa de letalidad. ¿Sí? Así que tienen que, en el material que nosotros les dejamos, hay como un apéndice donde están el significado de cada una de esas tasas. Así que, bueno, creo que ahí va a ser van a tener que leer de ahí. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer entonces el ejercicio que me han pedido, así para ir cerrando la clase. Profe, ¿Sí? yo quería hacerle una pregunta también. A ver. Vio que, por ejemplo, nosotros trabajamos acá en el Infostat y varios aglomerados de la nación argentina. Ese sería la población y los que han sido encuestados sería la muestra, ¿no? A ver, porque no toda la Argentina, que si nuestra población es toda Argentina sería, y la muestra sería los que han sido encuestados, porque no toda la Argentina fue encuestada, sino como claro. Bueno, a ver, te voy a mostrar.
porque después en un punto trabajamos con los aglomerados en específico y le quería preguntar si ahora cuando trabajamos con específico ese es nuestra población y con los que se les ha tomado la muestra sería nuestra muestra, No, mira. los que se han hecho la encuesta. Eso quería, me mareó un poquito en esa parte. Bueno, mira. Este es el total de Argentina, el total del país. Ahora, Argentina está dividida en provincias. Bueno, no tengo que hacer todas las provincias, pero bueno, voy a hacer unas cuantas nada más. Y cada provincia tiene a su vez ciudades, algunas ciudades más importantes que otras, de acuerdo a la cantidad de habitantes, ¿sí? Entonces, esta EPH es una encuesta que se hace en 31 aglomerados de la República Argentina. Pero, por ejemplo, en Formosa, supongamos que este sea Formosa, este es el aglomerado Formosa, solamente se hace acá en la ciudad de Formosa. O sea que no estamos, acá en esa encuesta no están representados los habitantes de Clorinda, ni de Pirané, ni de Lomitas, ni de Fontana. Solamente están representados los habitantes de la ciudad de Formosa. Entonces, no está bien decir que esta encuesta es una muestra del total del país. Lo que sí está bien decir que es una muestra representativa de los 31 aglomerados más importantes de la República Argentina. Entonces, cuando vos tenés la ciudad de Formosa, ahí en la ciudad de Formosa se toman encuestas. Digamos 600 creo que es la cantidad de encuestas, 600 encuestas se toman. Entonces, esas 600 encuestas, esa es la muestra de una población. ¿Cuál es la población? Todos los habitantes de la ciudad de Formosa. ¿Sí? Entonces, si tu pregunta es, ¿cuál es la población? Bueno, va a depender de cuál sea tu muestra. Si vos me decís, ¿y la EPH total? ¿Cuál es la población? La población son los 31 aglomerados de la República Argentina. Si yo filtro por Formosa, y bueno, ahí mi población es la ciudad de Formosa. Los habitantes, mejor dicho, los hogares de la ciudad de Formosa. Porque recuerden que es una muestra de hogares. No es que le preguntan a una persona, no es que vos fuiste seleccionada para responder, no. Tu vivienda fue seleccionada. ¿Sí? Entonces ahí registran si viven 5 personas, si viven 12, si vive una, pero en principio es una muestra de hogares. No sé si esa es la pregunta o... Sí, esa era mi duda. Que cuando se toma un aglomerado, ese ya pasaría a ser una proporción. Cuando se toma uno en específico. Sí. Y la muestra sería a los que se le tomó la encuesta, a los que fueron seleccionados de ese aglomerado sería. Exacto. Eso era mi pregunta, profe. Cuando se trabaja uno en específico. Sí. Gracias, profe. Igual recordad que vos cuando haces cuando esos cálculos que te pide el práctico son estimaciones de la población. O sea que vos estás diciendo el 50% de las personas con nivel universitario completo son mujeres. Bueno, vos estás hablando como del total de mujeres. Perdón, del total de la población de universitarios. Pero ese es tu total estimado, porque a partir de esa muestra vos estás con el pondera, esa variable pondera que aparece ahí. Ese pondera es lo que se llama el factor de expansión, es decir, lo que me permite extender ese porcentaje a toda la población. Pero bueno, por supuesto, al ser una estimación, sepan ustedes que no es exacto. Sí, profe. Bueno, entonces vamos a... Bueno, no recuerdo quién me había preguntado, quién me había hecho esa pregunta de La Rioja. Pero lo vamos a hacer. Bueno, entonces primero voy a filtrar el aglomerado de La Rioja.
no me acuerdo si eran 35, me dijeron 35 del aglomerado de La Rioja. Bueno, fíjense acá, yo selecciono la variable aglomerado y acá abajo me dice que es un número real. Bueno, la variable aglomerado es una variable cualitativa, no es un número. Por más que acá aparezcan números, no son números. Profe, No se ve nada. profe, ¿No compartí? No, está colgado ahí. profe, acá me fijé y es 25, me equivoqué. Ah, bueno. A ver de vuelta. ¿Ahí ven el infostat? Ahora sí, profe. Sí, Sí. profe. Ah, 25, perfecto. Voy a anotar entonces, 25. Entonces, primera acción. Acá, aglomerado, no es una variable cuantitativa. Entonces tengo que seleccionar con el clic derecho, acá yo di clic derecho, tipo de dato, categoría. Bien, ¿qué pasó? No cambiaron los números. Bueno, pero lo que cambió es el significado. Este 2 ahora ya no es un número. Es como que yo ponga acá La Plata, o que ponga Formosa. Es como un texto, una categoría. Bien, nivel educativo, la variable se llamaba justamente así. Nivel educativo también es una variable cualitativa. Entonces, tipo de dato, categoría. Yo esto estoy haciendo con clic derecho. Selecciono la columna y luego hago clic derecho y ahí selecciono el tipo de dato. Y la otra variable era sexo, la que voy a analizar. Era CH04, profe. CH04, ahí estamos. Tipo de datos, categoría. Perfecto. Muy bien. Primer paso, entonces voy a filtrar o voy a seleccionar los datos de La Rioja. Entonces voy a datos, acciones sobre filas, seleccionar casos. Puedo hacer este recorrido o directamente aprieto Control K. Aprieto Control K y me aparece una ventana. ¿Se ve la ventanita? Que dice selector Sí se de ve, casos. pero Sí, profe. Y ahí voy a elegir la variable que quiero usar como criterio de selección, que sería aglomerado. Aglomerado. Y ahí voy a seleccionar solamente el aglomerado 25. Es La Rioja. Bien, le doy a aceptar y automáticamente quedan 1601 creo que decía ahí. Bueno, todo lo que está en rosado son datos inactivos, es decir, son datos que no se van a utilizar en ninguna operación que yo quiera hacer. Y acá, donde dice caso, van a ver que están entre paréntesis. O sea que lo que están en blanco, lo que vamos a ver, algunos que están en blanco, esos son los que, ahí está, ahí pasé una tanda de datos en blanco. No son datos en blanco, sino filas que no están pintadas, todo eso sí son datos del aglomerado La Rioja. Bueno, ahora voy a seleccionar nivel educativo, lo puedo hacer de varias formas. Voy a seleccionar nivel educativo, no sé qué nivel educativo vamos a seleccionar, el 6. El 6 era universitario completo, ¿no? Sí, sí, profe. Bueno, entonces ahora voy a poner acá. Nivel educativo. Seis. A ver, a ver, a ver. A ver, ¿qué hice acá? Primero, seleccioné solamente los que son de aglomerado 25. Y dentro del aglomerado 25, no, acá quedaron pintados los 27. No. Vamos a hacer otra forma. Vamos a hacer otra forma. Una forma más fácil.
voy a seleccionar casos. Y voy a seleccionar las dos cosas al mismo tiempo. Aglomerado, que me queda acá Profe, abajo. a mí me pasó lo mismo, yo tuve que seleccionar todos juntos, Sí, sí, aglomerado a sí. nivel educativo y CH04 que era sexo. No, eso sí no, eso sí no. El sexo no. Porque vos si seleccionás sexo, estás dejando afuera a los varones o las mujeres, no sé. Claro, pero para sacar el de mujeres, Bueno, no creo que sea necesario, ¿eh? Me parece que con estos dos ya está. Ahora, en Excel se hace como yo quise hacer recién. En Excel primero vos seleccionás el aglomerado el 25, luego te vas a la columna de nivel educativo, seleccionás nivel educativo 6 y ahí te vas y contás cuántas mujeres y cuántos varones. Ahí sí se hace como yo quise hacer recién. Pero acá es así. Se ponen las dos variables que vas a usar como filtro lo vas a usar de entrada. Porque vos no es que vas a ver los niveles educativos, no, vos te vas a parar en el nivel universitario y te vas a parar en sí, el sí. aglomerado. En Excel sí yo hice de esa manera. Primero Claro, saqué el total de hombres y mujeres y claro, después el exactamente. de mujeres, el porcentaje de mujeres. Bien, entonces vamos a ver si te da el mismo número, ¿sí? Entonces, acá voy a seleccionar, voy a aplicar doble filtro. Doble filtro. En el nivel educativo voy a seleccionar el 6 y en el aglomerado voy a seleccionar el 25. ¿Sí? Ahí está. 6 y 25. De los dos voy a seleccionar y me van a quedar pintados 193 casos. Mejor dicho, seleccionados 193 casos. Esos son los datos que voy a utilizar. Ahí ya, en esos 193 casos, que en realidad son más porque estoy usando, todavía no estoy usando el ponderador, el pondera, tengo el 100% de lo que quiero analizar. O sea, tengo todos los de La Rioja que son de nivel universitario completo. Ahora recién voy a ver cuántos son varones y cuántas son mujeres. Y para eso voy a armar una tabla de frecuencias. O sea que voy a estadística, tabla de frecuencia. La variable que me interesa es sexo, era 4. Sí, profe, CH04. Bueno, acá en frecuencia tengo que poner pondera. No. Aceptar. Y acá no pongo nada. Pongo aceptar. Y ahí está. Entonces, la variable es 704. Clase 1 es, perdón, acá, categoría 1 es varón, categoría 2 es mujer. Acá está la frecuencia absoluta también. Y acá están los porcentajes. 42% de varones, 58% de mujeres. Profe, Entonces, pero en ese caso, cuando armamos el cuadro, solamente iría el dato de mujeres o ambos, porque pide de mujeres nada más. y bueno, vos presentás esto. Vos presentás esta tablita y acá abajo escribís el porcentaje de mujeres es 58,3%, 58,4%. Ah, Profe, bueno. entonces así me tendría que quedar a mí. Sí, así te tendría que quedar. Ahora voy a hacer cómo me queda. Acordate el número, fíjate este número y si no, también con Excel te tiene que dar el mismo número. A ver, ahí no ven Excel, ¿no? Voy a compartir. Ahí sí. Y eso después se pasa a Excel y de No, Excel a no, Word eso lo sería después. copias. Copias y pegar en Word. Copias y pegas en Word. Y Dar pasa un, que para los otros, para cambiarle el nombre por los números, o sea, los códigos, le iba a Excel y ahí le escribía. Y después de Excel, cuando claro, me daba todo, pasaba a mira, Word. acá viste que acá hay un botoncito que dice copiar, o si no, directamente puedes apretar control C. Entonces yo pongo acá copiar, viste, doy clic ahí, después voy a mi Word, ahí ven el Word, ¿no es cierto? Sí, profe. Acá le doy ahora el clic derecho pegar, y me copia todo. Por supuesto me copia
con un muy mal formato. Bueno, entonces yo le tengo que dar una forma, seguramente le voy a achicar la letra, acá le voy a poner masculino, femenino. Es lo mismo que si lo hacemos en Excel, ¿no? Nomás que acá directamente lo llevamos a Word. Claro, sí, sí, sí. Y acabo de tener la respuesta, 58%. ¿Sí? A esto le tenés que dar una forma, tenés que seguramente, esto tenés que borrarle. Y en Excel, fíjate, mira, en Excel acá yo le pongo el filtro. Y acá pongo aglomerado 15. No, 25, 25. Ahí está solamente La Rioja. Después nivel educativo, pongo 6. Y ahora voy a CH04, sexo. Y bueno, primero para saber el total tengo que ver cuántos suman los ponderadores. Y suman 25.797. 25.797. Es el total que tengo hasta ahora, después de haber filtrado por aglomerado y por nivel educativo número 6. O sea, son 25.797 personas en el aglomerado de La Rioja que han terminado el nivel universitario, que han terminado porque es completo. Y ahora voy a dejar ese número ahí como mi 100% y voy a seleccionar las mujeres. A ver, CH04 es acá. Voy a seleccionar el 2 y ahí me sale 15.058. Y fíjense que son estos mismos números. 15.058 que tengo acá. Y el total que les mostré es la suma de estos dos que está acá. 25.790. O sea que acá tienen que hacer como... A ver, acá lo tienen que sacar de a uno y a mano hacer el cálculo de porcentaje. A mano hacer el cálculo de porcentaje. Acá ya están calculados los porcentajes. Solo que tengo que hacer esta otra forma de selección. Son dos formas distintas de llegar al mismo resultado. ¿Sí? Ustedes pueden hacer como quieran. Profe, disculpe. Sí. Profe, ese que usted hizo, la tabla de frecuencia, ¿lo podemos copiar y llevar a Word y poner el porcentaje de mujeres, o sea, contestar ahí abajo? Claro, sí, sí, sí. ¿Está bien entonces, sí? Sí. Gracias, profe. Profe, profe, Sí, te escucho. yo tengo una duda también para ese punto. ¿Le puedo mostrar o le explico nomás? Yo tengo el trabajo o le explico nomás así. ¿Queréis compartir? ¿Se puede? A ver, un poquito te tendría que dar el hospedador. ¿Quién sos vos? ¿Esquivel? Sí, profe Esquivel. Bueno, para un poquitito voy a dar el hospedador. Ahí le voy a compartir, profe. ¿Se ve? Todavía no, está empezando a querer verse. Ahí sí. Bien. Yo el 4 no le hice con el cuadrito porque no me pedía el cuadrito y lo hice de esta manera. O sea, puse que el nivel educativo que yo elegí fue 6, que era superior universitario completo, y después puse el total de mujeres y hombres con ese nivel educativo. Bien. Y ese me dio 16.167. Y yo lo que puse es que de esa totalidad 8.621 eran mujeres. Bueno. No sé si está bien de esa manera. Sí, está Y ahí bien. lo multipliqué por 100. Ah, ¿está bien? Sí, sí, porque sí, está bien. Yo hice Así de la se- misma manera, profe, porque no pedía Sí. cuadrito en ese punto. No, pero para llegar a esto tuviste que haber hecho el cuadrito en algún momento. O sea, tuviste que haber, o con Excel tuviste que haber hecho los filtros, o bien con
Sí, Eh, ese punto yo trabajé con Excel porque no le entendía mucho al Infostat. bueno, ¿y Ese fue el esa único tablita punto qué es? que... ¿Esa tablita qué es? La que está ¿Cuál? arriba. ¿La de arriba? ¿Sí? ¿Qué es? El Nivel punto 3. educativo variable. Sé que ¿Ese nos te pedía digo? media y una cosa más, pero usted cuando nos explicó, ¿se acuerda que le dejó algunas cosas extras? Entonces yo no sabía si quitarlas, ponerlas y Claro, le sí, sí. puse. Ah, tenía que elegir una, claro, la variable ITF según nivel educativo, sí, sí, era la media, sí, perfecto, perfecto. Y a ver si está Lo que todo. no le puse, pero bueno, es en realidad porque pensé que no me iba a alcanzar el tiempo para explicar, al final nos sobró, es agregar un gráfico a eso. Pero bueno, Ah, eso va a bien. quedar para los que cursen el próximo año. Profe, Gráfico. ¿Sí? ¿y este podría estar así la interpretación bien o no? La edad promedio de las personas que saben leer y escribir es 37,19 años. Tenés que ponerle ahí, años. Ah, me faltó ponerle años. Sí, sí, sí. Ah, digo, ya lo subí, ¿quiere que le vuelva a subir o está bien así? No, no, no. Te voy a corregir nomás. Ah, bien, bien, bien. Esa, Y... y acá Sí, está el otro. está bien. Está. Está bien, perfecto. Bien, ok. Algo de esto Gracias. vi. Algo de esto vi. Profe, ¿es obligatorio interpretar en todos los puntos o poner No, el no, cuadro no, nomás? no, porque no recuerdo haber escrito la interpretación. No, Me No, no pidió. parece pedía que no. cuadro, no me pedía. Sí, sí, en algunos casos mi cuadro pide. Oh, bueno, profe. No, 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 no es necesaria la interpretación. En los prácticos sí. En los prácticos están haciendo los martes, sí. Ahí va la interpretación. Muchas Bueno, gracias, hasta acá profe. entonces voy a detener la grabación. Creo que no. A ver. Voy a hacer una pausa. En todo caso, si tengo que decir algo importante, lo vuelvo a grabar. Recording stopped. Bueno, si no tiene ninguna consulta con respecto a lo que sea, hasta acá llega la clase de hoy. Y de ahora en adelante vamos a usar las clases que nos quedan como repaso. Como repaso. Vamos a tratar de llegar lo mejor preparados posibles al parcial, o bien en el caso de los que ya salieron mal, de llegar bien al recuperatorio y después aprobar el recuperatorio. Así que, bueno, vamos a hacer, incluso si hay que hacer algún práctico, vamos a hacer algún práctico. Voy a ver cómo les va el martes con el trabajo de indicadores. Creo que estuvieron haciendo, si mal no recuerdo, algo de normal esta semana, la distribución normal, la campana. Sí, profe. Bueno, sepan que, bueno, les digo un extra más como para que tengan. Con Infostat pueden hacer algunos ejercicios de la normal. ¿Saben cómo o no? No, No, profe. profe. No, Bueno, si alguien quiere profe. compartir su... no sé si alguien quiere... No sé si alguien tiene un práctico. Yo no tengo los prácticos a mano, pero si alguien me quiere editar o compartir, Esquivel, que ya está como hospedadora, si querés podés compartir un práctico, no sé si lo tenés a mano por ahí. De los que nos da el profe Filipini. Claro, sí, sí, de los prácticos de Sí. normal, de distribución Ah, normal. ok, ahí lo busco. ¿Saben por qué les voy a mostrar? Porque quiero que por ahí verifiquen ustedes lo que sacan a mano con lo que pueden sacar en el Infostat. Van a encontrar una diferencia, pero a Profe, veces después cuatro. profe, yo tenía una consulta sobre el punto 5 del integrador también. O sea, yo lo hice, pero quería consultarlo. Bueno, ¿Le consulta ahora o después nos? vale, sí, sí, mientras le damos tiempo a Bárbara. Bueno, el punto 5 decía que para el total del país obtenga la edad promedio según algún criterio de clasificación que elija. Yo lo que elegí es la edad promedio de hombres. No sé si está Pero bien. tiene que ser de hombres y de mujeres, porque vos Sí. elegiste, en Sí, realidad vos elegiste, ¿me podés leer de vuelta el enunciado? Sí, ahí le leo. Dice, para el total del país obtenga la edad promedio según algún criterio de clasificación que elija.
el criterio de clasificación que yo elegí era la edad promedio de hombres. No. Tiene que ser de hombres y mujeres. Claro, en hombre no es un criterio, sino es una categoría de la variable sexo. Ah, ok. O sea que vos lo que tendrías que hacer es el criterio es sexo. ¿Sí? La variable es edad, pero el criterio es sexo. Entonces vos vas a poner la edad promedio de hombres y de mujeres. ¿Entendés? Ok. Para eso lo que yo hice, bueno, lo que usted había explicado en una de las clases era que teníamos que sacar el pondera multiplicado por la edad. No, vos tenés que directamente meterle cuando vos ya tenés todo filtrado, tenés que... ¿Con qué estás haciendo? ¿Con Excel o con Info? Sí, con Excel, porque con Infostat no sabía cómo Bueno, hacer. entonces tendrías que hacer la edad por el pondera dividido la suma de los ponderas. Sí, y así fue Sí. como le hice. Sí, entonces sí. Sí. Para sacar la media sería, Exactamente. porque pide promedio. Y lo mismo para mujeres. Sí, Pero el criterio no es hombre, el criterio es sexo. ok. ¿Está? Bien. Gracias. Bien, de nada. Profesor. Bueno, a ver. Ahí está, voy a anotar un ratito. Bueno, mejor voy a. ¿Ese punto vamos. está bien, profe, o quiere otro? No, está bien. Simplemente les voy a mostrar cómo. Bueno, vieron que acá, a ver si podés bajar hasta el ejercicio 11. Ahí está. Viste que acá te dan la escala de desarrollo intelectual, da un cociente de inteligencia, normalmente que tiene media 100 y varianza 225. Entonces, me dan los datos de la media y la varianza y yo tengo que calcular las probabilidades para estos valores de X. ¿Sí? Bueno, está. Recordame estos números. Entonces. Media 100, varianza 225 y voy a calcular cuál es la probabilidad de que un estudiante tenga un coeficiente superior a 110. Bien, entonces ahora, vamos algo de acá. ¿Quiere que salga, profe? ¿O? Sí. Ok, ahí dejo de compartir. Bien. Perfecto. Vamos entonces a Infostat. Y acá hay en el menú una opción que se llama aplicaciones didácticas, gráficos de funciones de densidad continua. Bueno, hago clic ahí y ahí elijo normal con una media de 100 y una varianza de 225. Así era, ¿no? Sí, profe, 225. Bueno. Y acá me dice, bueno, nada, le doy a aceptar y no pasa nada. Solamente aparece el grafiquito así pelado. Pero acá yo voy a elegir la probabilidad que quiera. En el ítem A dice, calcule la probabilidad de que un estudiante tenga un coeficiente superior a 110, ¿no es cierto? 110. Entonces acá hay un símbolo que dice mayor o igual. ¿Pueden ver o no? Es muy chiquito, pero... Ahí tengo que poner 110, aprieto Enter, y ahí está la región sombreada. ¿Cuánto vale esta parte rosada? Vale 0,2525. Esa es la probabilidad, 0,2525. Yo le tendría, si no le sale así, seguramente va a ser diferente en el último decimal. ¿Sí? Capaz que le da 0,2524, 0,2521, 29, pero... 0,2514 también puede ser, profe. Medio lejos está, pero... Bien. Pero puede... Sí, está bien. Lo que pasa es que ustedes en el cálculo de Z ya hacen un redondeo. Y después vuelven a hacer otro redondeo en el cálculo de la probabilidad. Entonces ahí es donde ya varios redondeos sí se va acumulando el error. ¿Qué dice el punto B?
Ahí le leo, profe. El A hicimos Sí, con un coeficiente superior a 110 era el A. sí. El B con un coeficiente inferior a 64. Inferior. Entonces acá tengo que elegir esto. Inferior, ¿sí? Y acá pongo 64, Enter. Y este chiquitito que está acá pintado es esa probabilidad. Y la probabilidad que me da es 0,0082. Sí, profe. Bueno, y no sé si hay otro que dice entre tanto y tanto. A ver, ahí busco. Entre 100 y 120 hay uno. Comprendido entre 100 y 120, dice. Bien, entonces entre, acá pongo 100, acá pongo entre 100 y acá pongo 120, Enter, y esta franja sombreada es la región entre 100 y 120. El área es 0,4088. Tengan esta herramienta como una calculadora para verificar sus resultados. Sí. No, que estoy haciendo acá en Infostat, pero no me está quedando. O sea, yo cuando selecciono primero los casos para poner dentro del Infostat, que es aglomerado 25 y el nivel educativo 6, me aparece Sí. solamente 193 casos seleccionados. Y después cuando hago la tabla no me queda. Acordate que tenés que hacer con frecuencia. Cuando haces tabla de frecuencia, tenés que ponerla abajo de todo. Donde dice frecuencia, tenés que ponerle pondera. Sí, le puse. Voy a volver a intentar a ver. Bueno, si me sí, sale. porque recién salió. Si no, podés volver a ver el video y fíjate cómo sale. Sí, ahora me Profe, fijo. ¿Sí? ¿será que podría grabar, por favor, otra vez cómo hizo para entrar ahí y dónde tenemos que Ah, poner? cierto que no grabé. Está A ver, grabando. entonces voy a sacar todo esto, voy a dejar así como está. Bueno, a ver. Recording in progress. Bueno, vamos a ver cómo calcular probabilidades usando la aplicación didáctica de Infostat. Entonces, vamos a aplicaciones didácticas, gráficos de funciones de densidad continua, todo este caminito. Elijo distribución normal, que es la única que dimos, y acá voy a poner los parámetros de la normal. En el ejercicio 11 del práctico tienen como parámetros la media igual a 100 y la varianza igual a 225. Es el ejercicio que habla de la distribución de la variable coeficiente intelectual. Bueno, una vez que yo escribo los parámetros, hago clic en aceptar y me aparece la distribución normal sin ninguna probabilidad indicada. Pero aquí, en esta herramienta gráficas, voy a elegir, según la pregunta, cuál es la opción que necesito. En el primer caso, en el primer ítem, me pide que encuentre la probabilidad de que un estudiante tenga un coeficiente superior a 110 puntos. Entonces acá hago clic donde dice mayor o igual, ahí pongo 110, aprieto Enter y ahí tengo la probabilidad. ¿Está? Entonces, ¿qué van a ver en este cuadro? Van a ver, en este gráfico van a ver la parte sombreada, que es lo que me pide, que acá están todos los mayores a 110, y la probabilidad asociada, que es 0,2525. Bien. Y nosotros cuando hicimos ese cálculo, profe, nos salía 0,2514. Bueno, sí, como le decía ¿Ponerle recién, de las dos maneras está bien? No, vos, esto usarlo como para verificar tus cálculos. Vos cuando hiciste el 0, a ver. Con todos los pasos y llegamos a ese número. Sí. A ver, voy a hacerlo así, mira. Esta es la normal 0,1. Esta es la normal estándar. Esta es la que usa la tabla. Bueno, en ese caso, ¿cuánto te dio el valor de Z?
el valor de z, para poder calcular tenés que hacer 110 menos la media, ¿sí? 110 menos la media, dividido el desvío estándar, que es, ¿cuánto fue el desvío estándar? Era 25, ¿no? No, era 15, creo. 15. 15. Bueno, fíjate que cuando te da el valor de z, te da 0,666666666, o sea que tenés que redondear. ¿A cuántas cifras? A dos cifras. 0,67 quedó, por ejemplo. Bueno, entonces yo voy a poner acá mayor o igual a 0,67. 0,67. Y fíjate cuánto me da acá. Igual. 25,14. Sí, igual. Es exactamente igual. ¿Pero por qué? Porque acá estoy poniendo un número redondeado de z. Yo en el cálculo anterior hice el número sin redondear, es decir, ni siquiera usé z, usé la variable original. Entonces, ahí está la diferencia en el último decimal o en el tercer decimal cuando uno hace un redondeo. Es más, mira, yo acá, si yo no pongo este número y pongo 3 cifras decimales, ahí, ¿viste? El número ya se acerca a 0,2524, ya está prácticamente igual al que le mostré hace un rato. Y yo le agregué una cifra más decimal. Si le agrego otra cifra decimal, ahí prácticamente voy a tener el mismo. ¿Está? Entonces el problema es cuando yo redondeo acá a 0,67. No es ningún problema, les digo, la diferencia que encuentran es por eso. Así es. Bueno. Profe, para verificar sus cálculos, ¿sí? Sí, le ponemos asistencia. Recording stopped. Hablaron dos al mismo tiempo. Habla Patricia, te interrumpí. Sí, gracias. Quería preguntar si es que entonces ya se le puede mandar el trabajo, no hace falta esperar hasta el 12. Yo pensé que había que esperar hasta el 12. No, ya está habilitada la entrega. Y otra cosita, igual el 12, porque no era el 12, el 12 de ¿no? noviembre. Tengo por acá. Bueno, ahora me... 12 parece que es la última fecha. Pero la otra consulta era medio rara, pero por las dudas. En el final no nos van a preguntar cosas sobre Infostat o sobre Excel, ¿no es cierto? ¿O sí? No, sobre el uso no. Pero bueno. El uso de Infostat o de Excel, acuérdate que son herramientas para poder obtener un resultado. Lo que yo sí te voy a preguntar son los resultados que vos podés obtener con ese programa. No te voy a decir cómo calcular una media con el Infostat, no. Te voy a preguntar, por ejemplo, en este caso ya si vos sos regular, te voy a preguntar sobre las ventajas de la media o las propiedades de la media, más teoría que nada. No. Uso del Infostat. Profe, la primera fecha era el 12 y la segunda creo que es el 17, ¿eh? De la entrega del práctico. No me acuerdo, a ver, tengo acá. 12 y 19. 12 y 19, sí, sabía que era por ahí. 12 y 19, sí. O sea que tienen tiempo. Tienen tiempo para. Bien, no, era para otro grupo entonces. Estoy confundido. Hay otro grupo que tiene que presentar el 8. El lunes 8, así que ya están más apurados. Profe. Bien. Sí, aquí no. Iba a hablar Bárbara, hablaba Bárbara. Ah, sí, hoy quedó. Gracias, aquí no. Profe, la asistencia, quería preguntarle una cosa, si ponemos y cuándo nos va a subir el video para descargarlo y tenerlo para cualquier cosita que nos sirva. El video todavía no, hasta que no termine la clase no puedo guardar. El otro ya se los envié. ¿O no? Sí. Profe, una consulta. El único video que les debo es el de hoy. Sí, profe, por este decía. Sí, para yo, tener. yo lo tengo Muchas que gracias. comprimir y después subirlo. La corrección del práctico del integrador de los que ya le mandamos, ¿va a ser después del 12 cuando entreguen todos?
No. Yo, a medida que podamos corregir, ya le mandamos, ¿no? Yo Ah, pude ok. mirar, pero no pude hacer la mirada así bien detallada, entonces, porque le tengo que poner un aprobado o un desaprobado. Mejor Ah, dicho, ok. un aprobado o pendiente de aprobación. Le tengo que dar Profe, Bueno, una gracias. nota, ¿sí? ahora sí le digo, de su tabla no me quedó totalmente igual, pero los resultados me quedaron similares. A usted dijo que le quedó 0,41 en varones y 0,48 en mujeres de el nivel de universitario completo. Y a mí me quedó en una tablita más resumida, me quedó en plan, mujeres, o digo hombres, 41,63 y después en mujeres me quedó 58,37 y abajo un total de 100. ¿Eso estaría bien? Y bueno, mira, lo que pasa es que los porcentajes pueden ser distintos, pero por redondeo. Pero si te dan mucha diferencia, no creo que estés analizando los mismos datos. O capaz que yo utilicé otros datos, vos utilizaste otros, pero vos te vas a fijar en el total, no porcentual, sino en el total absoluto, ahí tiene que estar el mismo número, ¿eh? 15.000, 15.080 creo que son los varones, y bueno, el total es 25.000 y algo. Te tiene que salir esos resultados. 25.797 me muestra. ¿Cuánto? 20, en la variable que dice nivel, o sea, de universitario completo me muestra 25.797. Sí, está bien entonces, sí. Y al lado no me muestra, como usted le salió, me muestra porcentaje y ahí me muestra el porcentaje de mujer y el porcentaje de hombre. Ah, bueno, pero sí, ese es el total, ese sí está bien. ¿Está bien Pero raro entonces? no te aparezca el valor, porque en la tabla de frecuencia te aparece el total. Te tiene que Pero igual aparecer el estaría bien, total. profe. En todo Sí, caso, creo que sí. Sí, bueno, creo que sí. bueno, en todo caso Sí. ya le voy a enviar entonces, así si hay alguna cosa para corregir, si me salió Bueno, mal, dale, me avisa. ningún problema. Bueno, ¿algo más para decir? Hablen ahora o callen hasta dentro de una semana. Pueden hablar dentro de una semana también. Y en realidad cualquier día por el aula virtual no hay ningún problema. Bien. Profe, si tenemos alguna duda la podemos anotar y compartir con usted del segundo final, segundo parcial. Sí, claro, por supuesto. Ah, bien, ok. Sí, Gracias, sí, sí. profe. Al final, no, voy a habilitar un foro, sí, en el aula. Al final les dije que iba a habilitar el foro y al final nunca habilité porque, bueno, no hubo ninguna consulta, así que creí que no era necesario, pero ahora sí voy a habilitar para el segundo parcial y eso ya va a quedar. Entonces, supongamos que usted hace una pregunta y algún compañero la sabe responder, le da la respuesta y entonces ya recibe inmediatamente la solución antes de que yo tenga que abrir otra vez el aula virtual. Así que bueno, voy a habilitar el foro, entonces ahí todas las consultas, ¿sí? Hay todas las preguntas del parcial o del trabajo, lo que quiera. Bueno, saben que el final es presencial, ¿no? Eso ya. Sí, profe. Lo que no tengo definido todavía, lo tenemos que analizar, ver las ventajas, desventajas de cada una de las metodologías, es muchos de ustedes que ya están cursando, que ya están recursando esta materia, no del 2020, sino del 2019, saben que el final es, ustedes se presentan al día del examen, eligen un tema de las 7 unidades y desarrollan ese tema en el pizarrón. Es decir, ese tema lo tienen que saber de 10, porque ustedes lo van a elegir, no es que yo les voy a elegir, ni va a entrar un bolillero, ni nada por el estilo. Ustedes vienen de la casa y dicen, bueno, yo quiero hablar de, qué sé yo, de probabilidad. Y comienzan a hablar de probabilidad, de cero, como si fuera que están dando ustedes la clase. Termina ese tema, si está bien, por supuesto, se le hace preguntas de las otras unidades, preguntas sueltas nomás, no unidad completa, sino preguntas sueltas, y con eso ya está. Y para el libre es un examen escrito que si aprueba pasa al examen oral donde no elige tema.
sino que se le pregunta, hablame de probabilidad. Y ahí sí nosotros le elegimos el tema. Esa es la modalidad hasta ahora como veníamos haciendo. Después del cambio de modalidad, nosotros hemos pensado en otra alternativa de que sea similar a lo que venimos haciendo en el aula virtual, es decir, similar al cuestionario. ¿Cómo sería el final? Tanto el libre como el regular van a tener un cuestionario previo al examen. O sea, van a entrar al aula y van a tener un cuestionario previo. Obviamente que el libre va a tener ejercicios, va a ser un poquito más largo, ¿sí? Siempre el libre tiene ejercicios en mayor proporción y un poquito más largo. Pero también el regular va a tener un pequeño cuestionario, que no, a lo mejor va a ser, escriba las ventajas del modelo de regresión, o escriba o desarrolle, compare la tasa de prevalencia con la tasa de incidencia, cositas así cortitas, ¿sí? 3, 4 puntos. Y si eso está bien, ahí recién pasan al examen oral y ahí le hacemos preguntas así en el aire como la que hacemos acá en el Zoom. No sé qué ventaja y desventaja tiene cada método. Yo, desde el punto de vista nuestro, la ventaja es que podemos evaluar más rápido a mayor cantidad de personas. La ventaja para ustedes es que no van a tener que saber a fondo cada unidad, sino por lo menos tener la idea de qué se habla en cada unidad. Esa sería para mí la ventaja de ustedes. Y la desventaja es que tienen que estudiarse sí o sí todas las unidades. Con el otro método, ustedes con que sepan bien su unidad y alguna otra, ya está. El tema es que nunca van a saber cuál es la otra unidad que le vamos a tomar. Profe, una consulta. Todavía tenemos que decir. Sí. En caso que, supongamos, yo elijo la unidad número 7 y rindo oral, y no está perfecto, ¿las siguientes preguntas son de la unidad 7 o me pueden hacer de otras unidades? No, si vos no pasás tu unidad, ya no pasás el examen. Ah, ok. No es que nosotros te dejamos terminar. Vos vas hablando de la unidad 7 y por ahí dijiste un concepto mal. Digo, a ver, ¿puedo repetir lo que dijiste? No, yo dije que una tasa es un cociente en el cual numerador y denominador son conjuntos distintos. No, ese está mal. A ver si te acordás. Y si ahí vos lográs zafar, digamos, podés salir del pozo ese, bueno, seguís con tu exposición. Cuando Yo ahí nosotros... ya me puse a llorar, profe. ¿Qué? Si usted me repregunta lo que yo dije que está mal, yo ahí ya me largo a llorar. No, por favor, no, ¿cómo? Profe, Nosotros no es que te dejamos avanzar sin que esté bien. Ya cuando vos avanzás y vemos que estás cometiendo errores, te damos la oportunidad que vuelvas a decir bien y vuelvas a decir, y si no, te vamos tirando algunas ideas. ¿Sí? Te vamos tirando algunas ayudas que a veces esa ayuda a veces complica más que ayudar. Pero si vos salís... Un saco de plomo, entonces van tirando, profe. Por eso, tiramos un salvavidas. Pero... No, en muchos casos funciona. ¿Saben por qué? Porque, bueno, como yo ya estoy hace un montón de tiempo en la cátedra, yo sé incluso las palabras con las que estudian. Y hay un clásico ejemplo en la teoría axiomática donde dicen, el tercer axioma dice que si la probabilidad de A unión B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B. Y yo le pregunto, ¿pero qué condición se tiene que cumplir? Y ahí se quedan mudos, como que ¿qué condición? No sé, yo estudié que decía la probabilidad de A unión B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B. No sé a qué se refiere. Bueno, hay una condición que se tiene que cumplir, porque si no, no es cierto esa fórmula. Entonces yo después le digo de vuelta de la siguiente manera, le digo, la probabilidad de A unión B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B, siempre y cuando los eventos sean mutuamente excluyentes. O sea que yo le digo siempre y cuando, y ahí saben la respuesta. Pero si yo le pregunto cuáles son las condiciones, no saben la respuesta. ¿Por qué? Porque estudiaron la frase siempre y cuando, porque así está en el texto. Entonces, como yo ya sé de qué texto sacan, siempre sacan de un apunte o del material o de un libro que una vez le dejamos, le tengo que
encontrar esa palabra, decirle y con eso se acuerdan. ¿Entienden? Entonces no es que se van a trabar, sino que si yo le digo la palabra esa, ustedes avanzan. Pero bueno, hay veces que no sé cómo decirle porque no sé, o porque no estudiaron, porque hay gente que no se acuerdan. Ya me puso ¿Sí? nerviosa, profe, y es de práctica Zoom. No, vamos. Eso, Una pregunta. algo que hacíamos también en la presencialidad era la última clase, cuando nos quedaba tiempo, como en este caso, la última clase estaba destinada a hablar solamente del final y de ver de las ventajas, unos tips para el final. ¿Qué hacer y qué no hacer? ¿Qué hacer y qué no hacer? Entonces yo le simulábamos, o sea, a alguien, por ejemplo, qué sé yo, ya que habló Raquel, por ejemplo, elegí un tema, anda hablando y yo te hago las preguntas. Entonces, ¿cómo vos avanzás o te quedás en un tema según la pregunta que yo te hago, pero a partir de lo que vos decís? Nosotros no te vamos a buscar la vuelta a algo que vos no decís. Si vos decís una palabra, y esa ya es una recomendación, que no sabes su significado, no lo digas. O averiguá bien el significado, o mejor dicho, o mejor no lo digas. Porque a veces muchos dicen, estos eventos son compatibles con... ¿Y qué significa compatibles? Y compatible significa que tienen algo en común. No, no significa eso. Y queda ahí, y bueno, no sale generalmente porque están usando una palabra cuyo significado desconocen. Entonces no usen palabras cuyo significado desconozcan. Mejor lo pasan por arriba, ¿sí? A esa palabra. Sí, no sé, alguien me iba a preguntar y yo le corté. Profe, ¿el segundo parcial va a ser virtual o va a ser presencial? Virtual, todo virtual, sí. Lo único presencial va a ser el final. Ah, bueno, gracias, sí, profe. Vamos a terminar la cursada en forma virtual. Ya eso está decidido. Ok, profe, gracias. Profe, en nuestro final ni uno usar fórmulas de ayuda. El final sí, el libre sí. El libre sí. El libre tiene que tener su papelito, sí, con la fórmula, sí. El libre. Bien. El regular no. El regular tiene que traer la fórmula en la cabeza, porque va a tener que involucrar una fórmula. Ok, profe. Bueno, sin nada más para agregar, voy a detener la grabación. Ni bien tengo Hago una encuesta, profe, de cómo preferimos el final. Bueno, voy a hacer la encuesta. Igual ya está tomada la decisión, así que vamos. No, porque lo que pasa es que no son solamente ustedes los que van a rendir finales. Hay otros compañeros que no están acá, que ya regularizaron la materia y que también van a rendir. Pero sí, yo estaba pensando hacer una encuesta para conocer la opinión de ustedes, pero no para que piensen que esa va a ser la decisión. Sí, yo siempre tomo al final de las clases, y eso voy a hacer el jueves, le voy a poner una encuesta que va a ser por Google, no va a ser por el aula virtual. Va a ser por Google porque es anónima, ¿sí? Anónima, entonces les voy a preguntar acerca de todo, de la cursada, de la cátedra, de los materiales, de los finales, de los parciales, así que bueno, para tener como un diagnóstico. Gracias a eso fuimos cambiando algunos criterios de evaluación, metodología de enseñanza. Vieron que a principio de cuatrimestre yo les puse una encuesta de si preferían los prácticos por Zoom. Entonces, como la mayoría dijo que sí, yo con eso le mostré al profesor y le dije, bueno, mira, esto no es cosa mía ni nada, ni cosa de la directora, sino ellos prefieren Zoom, entonces se tuvo que poner... Por WhatsApp era imposible, profe, los prácticos. Sí, igual hubo 4 o 5 personas que dijeron WhatsApp. No sé, se ve que a algunos le venía bien, pero bueno. Sí, no, obviamente. Pero bueno, vamos a hacer una encuestita para conocer la opinión y nada más. No quiero que después digan, no, nosotros la mayoría votó porque sea de esta forma y al final hicieron lo que quisieron. No, nosotros ya escribimos los criterios, ese es el tema, nosotros ya presentamos los criterios. Y los criterios que presentamos para la virtualidad eran esto que ya ustedes conocen, lo de los cuestionarios y después el examen por Zoom. Y para la presencialidad presentamos el otro criterio. Pero ¿qué pasa?
los programas nosotros presentamos cada 2 años. Yo el último programa que presenté fue en 2020. A ver, no. Sí, 2020. Y yo puse los criterios de la virtualidad. Y ahora, como vamos a tener en 2021 la presencialidad, los criterios que yo escribí en el 2018, que fue la vez anterior, ya están fuera de vigencia. Entonces, lo que está vigente, si vamos a lo que está vigente, yo les tendría que tomar un cuestionario. Y después que rindan el oral. Igual que por Zoom, pero en la vida real. Pero... Por Zoom también y por la vida real, profe. También lloramos desde la... Sí, pero bueno, vamos. Son etapas que hay que pasar. Ustedes saben que los exámenes son... Ustedes tienen... ¿Hay gente que ha pasado, profe? ¿Cómo que no? Y todos el examen de nosotros, estadística. nosotros pasamos por esos momentos terribles de estar parado frente al pizarrón con 3 profes que te están mirando y no sabes si... Todos los estudiantes universitarios, los que fuimos estudiantes universitarios, hemos pasado por esos momentos, te hacen... es una tensión no solo el día del examen, sino en la semana del examen. Ese día que vos rendís, que es viernes, el lunes vos ya estás... que te Sí, duele el profe, cuello, que te duele, hay gente que le, no sé, le da los días diarrea. previos son peores. Sí, no, eso es prácticamente Dejamos cabellos en inevitable. esta cursada, profe. En esta cursada virtual. No creo que sea solamente en estadística, todas las materias. En todas, profe, la virtualidad Sí, no, complicó todas un las toque las materias. cosas. Por eso yo nunca le digo a los alumnos, no tenés que ponerte nervioso, pues, y sí, uno dice eso, pero ¿y cómo haces para no ponerte nervioso? Si vos pudieras tomarte una pastilla donde todo te viene bien, que te estén corrigiendo, que te estén diciendo que está mal y todo eso, y no te pasa nada, sería buenísimo, pero no se puede, no se puede. Hay que pasar. Yo creo que eso es parte de la formación también, ¿sí? Más parte de la formación es que hablando mal y pronto, que uno alambre esos momentos de exámenes finales. Ustedes tienen como 30 exámenes finales, ¿sí? Más de 30 materias tienen que aprobar. Algunas, por supuesto, son más light que otras, pero tienen que pasar por esa instancia. Y recién están en primer año, así que creo que hay materias muy pesadas, que son más específicas, que la tienen que pasar. Y bueno, cuando llegan al final y dicen, bueno, pasé tantas materias y pasé tantos momentos malos, ahí es como uno que le da valor al título que obtiene. Pero bueno, es más, yo creo que en otras carreras, en otras carreras de psicopedagogía de las universidades que son privadas, yo no sé si pasan por esos mismos malos tragos que pasan ustedes. Pero también eso, como le digo, le da más valor al logro. Eso es verdad, profe. Un punto para eso. Pero también es verdad que hay profes que se ponen de malas en las mesas y hacen que nos acobardemos. ¿Te ponen qué? De malas en las mesas y hace que nos acobardemos. ¿Cómo de malas? O sea, como que... De malas, y por ahí tienen malas formas, profe. Yo he aprendido varias mesas. Si tienen malas formas si un alumno está incorrecto en lo que dice, basta con un desaprobado y avisarle que vuelva en el próximo intento, y creo que hace falta otras cosas que por ahí, no sé, yo he escuchado algunas mesas, este año me presenté en otra, y yo ya soy estudiante vieja. Estudiante vieja me refiero a que soy grande y había dejado una carrera casi el último año era para empezar esta. Y he estado en muchas mesas. Y este año me tocó escuchar una mesa de una profe que estaba medio subida de tono con otros chicos. Y lo conversé con unas amigas aparte, me digo, qué feo que vivan esas situaciones. A mí no me pasó nada, o sea, obviamente me frustró la mesa, qué sé yo, pero bueno, ya viví otras mesas, entonces digo, bueno, estudio más para la próxima y ya está. Pero qué feo para los chicos que creo que, como estoy en primer año, debe haber muchos de primer año que no son recursantes y tener una primera experiencia tan fea que te guarda y no te da ganas de seguir mucho. Bueno. Seguramente pensarán, y si esto va a ser así, no sigo más. Porque es feo, hay veces que es muy fea la mesa. Bueno, claro, sí. Pero fíjate que es también una... Es interesante contarles que tenés que lidiar con eso porque no siempre es así. No, claro, pero una situación que uno la tiene que atravesar, porque imagínate vos
tu cursada fue, o sea, vos te vas a cursar con compañeros, con profes, con directivos, que sean buenas personas, otros que a lo mejor sean personas muy exigentes, otros que sean intratables, y vos después te vas a trabajar. Y vos cuando te vas a trabajar con lo que cuesta conseguir trabajo, no sé si vas a tener la posibilidad de elegir con quién trabajar. Si conseguiste un cargo en una escuela, en un colegio, para un gabinete, o conseguiste horas cátedras, con lo poco que se consigue vos tenés que trabajar ahí, y entonces no podés elegir tus compañeros de trabajo. Y vas a tener compañeros, vas a tener directivos, que te pueden tratar muy bien o como te pueden recontra maltratar. Entonces, Eso también es verdad. Yo en esa lo que iba situación por vos ahí no podés decir voy a abandonar porque es tu trabajo. por Si supuesto. uno va a Pero abandonar por porque ahí tiene un el mal título te da trago, la posibilidad de independizarte y de poder elegir trabajar sí, solo sí, sin sí, sí, jefe. sí, Pero yo hasta hablaba con ahí. respecto a la carrera, sí. No, En claro, muchas pero bueno, la situaciones, carrera es como una con respecto a la antesala carrera, la carrera es una antesala de decirle lo a que... los compañeros ahora en este momento antes de la mesa que no todas las mesas No, no, son feas ni siempre se repite por ahí el mismo escenario, por ahí se le agarra el no. más atravesado al... Nosotros tuvimos profe, yo te digo porque estuve en una materia, una de las primeras que rendí, y bueno, me rendí con un compañero, solamente dos nos presentamos, y bueno, por supuesto, era muy complicado, y yo ya había zafado la parte de como hacer capillas, de la primera parte, estaba en el pizarrón, y mi compañero, escuché que la profe le dijo, pero ¿cómo no vas a poder hacer eso? ¿Cómo no vas a poder? Hasta mi perro resuelve eso, le dice. Hasta mi perro resuelve y vos no podés resolver. Y fíjate, primer año estábamos nosotros. Creo que era la segunda materia que estábamos rindiendo. Y ya le tocó eso. Y por supuesto que él se enojó mucho, pero no pudo decir nada. Y siguió, por supuesto que se recibió. Pero imagínate vos que te digan eso. No Profe, pasa por uno se una ríe, cuestión. pero es para llorar. Yo tuve una profe de Sí, arte que en primer año venía y nos decía que pongamos una verdulería y pasaba por el lado nuestro y nosotros estábamos haciendo escultura con arcilla, con lo difícil que es modelar, y venía y agarraba y hacía, estábamos haciendo una concha, una ostra, y con todo el detalle del mundo, todas las herramientas, súper delicado para hacer eso, tenía que tener, era dimensiones reales. Venía la profe y te decía, ¿qué estás haciendo? Y me dice, ¿vos te diste cuenta de lo que estás haciendo? Profe, sí, ¿qué está mal? Ponete una verdulería, y en los gritos, profe, agarraba, te hacía un bolso, te tiraban a la mesa, empezaba de vuelta, te decía, ponete una verdulería. Este es un fragmento de lo... Yo tenía compañeras que lloraban en claro, serio. Yo me río ahora, pero bueno, ya pasó, qué sé yo, pero claro, por sí, eso quedó la anécdota de ponerte una verdulería si no estás para esto. en todas las Pero es carreras feo, es muy feo. eso sí, tenés esos filtros y generalmente los ponen, ¿sabe qué? En primer año, en los primeros años. Eso decía ella también. Te Era el primer maltratan, año. te bajan tu autoestima, prácticamente te basurean, y a veces yo no sé si intencional, pero casualmente siempre se dan los primeros años, en primer año. Eso Entonces decía yo la me profe pregunto, también. ¿estoy preparado para esto? ¿Me la banco o no? Si yo me banco primer año, me banco segundo, que me traten así, después vos te vas a Innecesario, profe. tener otra formación, otro carácter, porque eso no se puede enseñar con contenido. Eso es La- innecesario, me parece. Una postura personal totalmente innecesaria. Porque además ¿cómo podés prepararte como profesional a trabajar sobre las capacidades, potencialidades de un sujeto si vos mismo no estás pudiendo poder pasar a otra etapa? Y a raíz de esto también, profe, no está de más decir que están al alcance de los alumnos los gabinetes, volvieron sí, sí, sí. hay gabinetes otra vez Y yo creo que les psicopedagógicos en la comenté facultad. en las primeras, ¿saben cuándo? Fue justamente esa época, hace el primer mes de clase, cuando todavía andaban con la práctica con WhatsApp, y hablamos con el profe para que pase a Zoom. Creo que en esa época les había comentado que la directora de carrera me dijo que estaba a disposición los gabinetes. Que ya ahora, aunque en la virtualidad igual estaban a disposición un equipo de personas para ayudar justamente a todos los problemas que estamos conversando.
Sí, yo les dije una vez, después no, la verdad que no insistí, pero no, pero es cierto, están disponibles, sí, 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 sí. Está bueno eso. Claro. Y más Porque que no nada solo es como para ustedes, replantearte si elegiste bien una carrera, más allá de las experiencias con distintos profesores, sino que también están enseñando técnicas de estudio también, que eso nos ese va... sí, también, está bueno, buenísimo. Ese me gusta eso porque es nosotros, eh, yo te puedo enseñar cómo estudiar, pero lo único que te voy a decir cómo estudio yo. Y te voy a decir, mira, a mí me fue bien y te voy a decir que vos hagas así porque pienso que te va a ir bien. Y ese es el error. El método que a mí me funciona no significa que te va a funcionar a vos. Porque Yo puedo todos decir, no, tenemos mira, capacidades distintas. y claro, no vale. No vale, yo no me gusta subrayar, por ejemplo, con resaltador las ideas principales. Pero yo veo apuntes que están todos subrayados y son excelentes las exposiciones que salen de ese apunte. Y yo no puedo subrayar, yo tengo que estudiar todo, tengo que mirar todo. Entonces, son capacidades distintas. Entonces, el gabinete justamente va a tener en cuenta qué capacidades tenés vos y de acuerdo a tus capacidades, yo te voy a dar una metodología. Es como el médico, el nutricionista no te va a decir lo que tenés que comer, lo que no tenés que comer. Primero te va a preguntar, ¿qué te gusta comer? Porque yo de balde que te diga, tenés que comer repollo. Y si vos me decís, no, repollo me cae mal, y bueno, yo tengo que cambiar por otra cosa. Acá pasa lo mismo, con la salvedad de los contenidos, por supuesto, pero está bueno esa experiencia. Lo que yo no comparto mucho es decir, replantearme la carrera. Uno nunca va a saber hasta que no termine, o por lo menos hasta que no ha transitado gran parte de la carrera, si es lo que realmente le gusta. Porque a veces uno cree que no es lo mío porque ya en primer año me fue mal, no entendí nada, entonces esto no es lo mío, me cambio de La carrera. práctica, en realidad, profe, cuando uno lleva la práctica. Y sí, sí, yo pienso que desde ahí más o menos. Pero es Yo difícil, vos dejé ahí llegás una al carrera. tercer año. Yo tengo un compañero de estudio eh, que él es médico y nunca ejerció como médico, porque dice que no le gusta. Y se recibió de médico. Se recibió de médico y está estudiando estadística porque le gusta la estadística. Y bueno, por eso es compañero mío, lo conozco por eso, porque compartimos cursos de estadística y uno dice, bueno, pero ¿cómo te comiste 5 años? Porque, bueno, 5, 6, no sé. No tiene ninguna especialidad, médico cirujano, pero llegaste a recibirte semejante carrera para después decir, no, no es lo que yo quería, y es medio raro. Pero debe haber uno en 10.000 esos casos. La mayoría que deja no es porque no le gusta, es porque no entendió, no la llevó bien, o no sé, se desanimó y dice, No, no, esto profe, no es para lo mío. tener. Le invito a conocer más personas entonces. O es para Ah, tener bueno. un título nomás, Que profe. dejaron. Tengo compañeras que dejaron cuando llegaron a la práctica. Que no se dieron cuenta de no estar la docencia cuando llegaron a la práctica profesional, Ah, cuando tenés que ir a hacer, por ejemplo, bueno. a las escuelas, las clases, y ahí Pero estrés qué y va. después no, yo, maestra, profesor, no quiero ser, pero son 4 años, Claro, no son 6 4 capaz, años, pero son 4, y claro, 4 años que estudias, que es mucho, haces es mucho. todo, didáctica, pedagogía, psicología, práctica U, y cuando tenés que ir a Claro, dar una la cosa clase, cuando, se van a la clase, claro, dan la clase y dicen, esto yo no quiero. lo tenés ¿Y que, cuánto tenés le que falta? estudiar por tu cuenta. Le falta 1 año para recibirse y deja. No puede ser, no puede ser, hay que rescatarlo eso. Hay muchos que abandonaron la carrera con 1 o 2 materias porque comenzaron a trabajar y en la Facultad de Recursos Naturales hace 2018, 2019 creo que fue, salieron los profes, o sea, no todos los profes, un grupo de profes, salieron a buscarle a los alumnos, porque como son pocos alumnos, generalmente lo tienen como contacto en el celular, se fueron a buscarle a la casa y decirle, che, mirá, a vos te faltan 2 materias y hace 5 años que no te vas a la facu. Si vos no te vas ahora a rendir, no te vas a recibir más y vas a seguir trabajando sin título. Y va a venir uno que va a tener la mitad de edad que vos, con el título y va a ser tu jefe. Y así directamente se le fue a buscar a los alumnos y se recuperaron mucho. Le faltaban 2, 1 materia. No puedes abandonar la carrera faltándote 1 materia.
está bien, está trabajando, te va bien, pero recibiste. Entonces, se recuperaron así muchos. O sea, eso hay que recuperarlo, eso que vos me estás diciendo. Y justamente en psicopedagogía. Yo no vuelvo más, profe. Yo fui una. No. No se puede dejar ir. Por eso justamente nos piden que nos analicemos